mandamos saludos a todos los que se están agregando en TVC Más Latino a Mujeres en TVC. Es un placer, les damos la bienvenida y sabemos que son parte del club y nosotros seremos parte de su familia cada día. Y por eso nos preocupamos por su salud, mi querida Carlita. El día de hoy vamos a hablar acerca de uno de los trastornos crónicos más severos neurológicos que padece gran parte de la población mexicana y mundial. Almadelia, que vive en Los Ángeles, nos pidió que habláramos acerca de este tema y por eso invitamos al doctor Eduardo Calixto, que se encuentra con nosotros para hablar justo de la epilepsia, este trastorno que tantas personas padecen. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido. Días. Es un honor estar aquí. Buenos días, doctor. Muy bien, gracias. ¿Qué es la epilepsia? La epilepsia es un trastorno en donde el cerebro incrementa su actividad. Normalmente el cerebro está adaptado para estar trabajando, pero la inhibición es prácticamente de un 60 a un 70%. Quiere decir que todos los seres humanos tenemos la probabilidad de ser epilépticos, pero tenemos muchos mecanismos para inhibir la actividad. Entonces, desde el punto de vista fisiológico, el incremento de cómo disparan los potenciales de acción las neuronas, cuando se sincroniza esta actividad generan las crisis convulsivas, las cuales dependiendo el área del cerebro donde esté, eso puede manifestarse como una crisis tónico-clónica, es decir, los famosos movimientos, o pueden presentarse como el oler raro, el pensar en alguna cosa que no tenga en relación, o hay otros tipos de epilepsia en el cual el individuo se queda como oído, se queda pensando y la gente le dice, oye, te fuiste por un momento. Mal, ¿no? Exactamente, que en ese punto todas tienen el común denominador que se incrementa la actividad neuronal. La epilepsia es una de las enfermedades que un registro más antiguo tiene. Así de hecho, es. Estaba leyendo que desde la época, desde los registros sumerios se hablaban de estas crisis, ¿no? Con este nombre. Es una enfermedad que a pesar de llevar tantos años estudiándose, tratándose del cerebro, todavía no ha podido ser controlada, pero no erradicada. Erradicada, claro. De hecho, epilepsia significa epilembalium, ser sobrecogido, porque se pensaba que un espíritu tomaba a la persona y se relacionaba, por ejemplo, en Egipto muchos faraones, que era la manera de cómo se comunicaban con los dioses, porque tenían ensoñaciones o tenían secuencias de ideas que entonces era como la forma de comunicarnos. Hoy conocemos, y todavía en este siglo se piensa que hay algunas personas que tienen una interacción con el más allá o con otras esferas, en el sentido de que cuando se tiene este incremento de la actividad se puede relacionar a invocar sueños o cosas que habíamos visto anteriormente que ya no te acordabas y que el epiléptico lo tiene muy presente. De tal manera que por esa acentuación se le relaciona con algunos videntes, por ejemplo. ¿Está considerado una enfermedad mental o hereditaria o un padecimiento puramente fisiológico? Es una enfermedad neurológica que en el 99% no se explica por herencia, solamente hay un poquito de epilepsias que son heredadas, y de ese 99%, el 70% se llaman idiopáticas. Quiere decir, en medicina cuando no sabemos nada, decimos es idiopático. Pero la situación, ya lo sabemos. Sí, es una condición sobre la cual habría que analizar, porque muchos de estos pueden ser trastornos metabólicos, pueden ser secuencia de algún traumatismo o enfermedades contagiosas que hayan tenido el asiento en el cerebro. Entonces, cánceres, etcétera, pueden manifestarse como epilepsia. Alguna vez escuché que un neurólogo nos dijo que era como imaginar una red de cables. Así y que de repente partes de esos cables como que se pelan y hacen chispas, ¿no? Y no hacen las conexiones debidas. Lo que me preocupa y que me dijeron que es cuando no se tiene un adecuado control sobre esta enfermedad, esos choques eléctricos pueden dañar áreas específicas del cerebro. ¿Qué tan cierto es esto y cómo se debe controlar? Totalmente, es predisponente una crisis a una segunda y una segunda a una tercera. Es una enfermedad que es autorregenerativa y que hoy conocemos también desde la 1999 que existe una reconexión neuronal. Comúnmente el cerebro tiene conexiones entre áreas y esos caminitos, digamos, se mantienen y se respetan. Pero en un paciente epiléptico puede ser que esta conexión con esta área que comúnmente no existe se pueda dar
de tal manera que ese rearreglo anatómico predispone a las crisis. Entonces estamos hablando que no es un trastorno netamente bioquímico, sino también anatómico, que después va quedando y va dejando huella, secuelas, y que es muy difícil después regresarlo al inicio, de tal que con todo de todo este procesamiento podemos decir que precisamente por eso es crónica y es autodegenerativa. ¿Y hay algo que lo pueda desencadenar? O sea, algún factor externo, tal vez el estrés, alguna emoción que lo pueda desencadenar. Siempre y cuando se tenga predisponentes, pero normalmente un cerebro siempre se inhibe. Una persona común y corriente que no tiene esta crisis, no. Sin embargo, si tenemos, por ejemplo, un traumatismo craneoencefálico, un golpe muy fuerte, hay una cicatriz por adentro del cráneo, eso puede ser predisponente, y ante una crisis de estrés, eso puede generar un desencadenamiento del proceso epiléptico. Ahora, de acuerdo, hay epilepsias que dicen que también pueden dar nada más en la infancia y luego pueden curar con la madurez de los tallos neuronales. ¿Sí es posible esto? Es posible. Hay algunos tipos de epilepsia que son más frecuentes en la infancia, que después revierten con efectos hormonales. Finalmente, quiero decirles que es muy interesante. El cerebro femenino, que ya habíamos visto que es mejor que el masculino, tiene cierta protección hormonal para crisis convulsivas. Y eso es que yo no lo dije, ¿eh? No lo dijimos, aquí nadie dijo nada, no hay predisposición a decir estas cosas. No. ¿Cómo se hace el diagnóstico una vez que, bueno, quizás jamás tuviste ninguna crisis epiléptica? ¿Se puede hacer algún diagnóstico para saber si eres predisponente a esto? Sí, primero se tiene que hacer un electroencefalograma y después una resonancia magnética. Todo esto asociado al estudio clínico del paciente con preguntas, pero específicamente es un electroencefalograma el que nos da el diagnóstico final. Muy bien. Una de las grandes ventajas que ahorita estamos teniendo es que ya hay una serie de anticonvulsivos impresionantes. Así es, una familia, lo cual hace que no se deteriore la calidad de vida del paciente, ¿no? Hoy tenemos una farmacología excelente para poder tener esos tratamientos en control. Algún día me gustaría que viniera para que nos indicara, más bien para que nos diera las indicaciones de una persona externa cómo tratar al paciente que se está convulsionando. O sea, hay una serie como de indicaciones de poner quizás a una persona libre de objetos que se puedan... Que no se muerda la lengua. Que no se muerda la lengua y demás. Me encantaría invitarlo de nuevo para que hablemos acerca de este tema. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, doctor. En serio ha sido un placer tenerlo y queda pendiente la cita porque sí es importante saber cómo actuar ante la crisis convulsiva de un familiar. Y pues bueno, estamos en lo dicho, Alma. Tu pregunta está satisfecha y si tienes más, ya saben, este programa, amigos, se hace gracias a todas las dudas y sugerencias de ustedes. Así que nos vamos porque ya nos está esperando muy impaciente Víctor. Vic.